En Uruguay legalizaron la marihuana, en Colombia la eutanasia, en México ambas cosas. Y en Estados Unidos, en 32 estados de la Unión, está legalizada la marihuana y se espera, Big Up, las grandes tabacaleras están produciendo a la espera de que se produzca una decisión en toda la Unión. Pero ¿por qué discutir esos temas? Fundamentalmente porque si nos ponemos a discutir lo nuestro de la política, no se tranca el serrucho. En cambio, si discutimos esas cosas que sirven para establecer diferencias, pero en el buen sentido, pues podemos salirnos de lo que nos separa y encontrar en la diferencia respeto. Una cosa que se me ocurrió, creo que por ahí va la cosa. Y hablando de respeto, tengo aquí a mi hermano Alarma Elías Cabello, que ya no tiene cabello, pero cuando yo lo conocí sí tenía. Él es de allá de Monaga, de Maturín, ¿es que eres tú? Correcto, Kiko. Pero no tiene nada que ver con los cabellos de allá. No, mi papá es del estado Sucre, al igual que mi mamá. Es un pueblito que queda de Caripito, estado Monagas, a Cariaco, estado Sucre. En ese trayecto está un pueblo llamado Campiarito. Así ni sabía que existía. Sí, bueno, es que eso no aparece en el mapa. Ah, caramba. De Catuaro, estado Sucre. Y allí mi papá es de ese pueblo. Y mi mamá de Cariaco, el estado Sucre. ¿Tú tienes familia árabe? Mi mamá es hija de árabe. Sí. Elías fue candidato, ha intentado ser candidato a la gobernación varias veces, pero fue candidato a Maturín en el último proceso por el movimiento progresista. Él fundamentalmente es un hombre del Gato, amigo del Gato Briceño. Yo lo conocía al lado del Gato, pero el Gato, como ahora me dice Elías que está en España, el Gato está afuera y todos los que están afuera, todos los políticos venezolanos que están afuera están fuera de foco, perdieron el foco. ¿Por qué? Porque, bueno, el país que ellos dejaron y el de hoy, bueno, cambió porque todo se mueve. Pero el Gato insiste, se quedó pegado en las salidas esas de fuerza, que eso ya no asusta a nadie. Eso perdió, acaba de perder. Todo ese discurso perdió en el momento en que en las elecciones, el G4, la gran parte de ellos se lanzaron de candidatos, reconociendo que por ahí no es el asunto. ¿O no, Elías? Sí. Porque tú siempre has estado en la vía electoral. Indiscutiblemente, la política actual en nuestro país no es la política de hace 10, 12 años atrás y nos ha obligado, nos ha encauzado a tener que ejercerla de una manera distinta. Seguramente del legítimo derecho que tienen nuestros compañeros que están en el exilio, forzosamente, ¿verdad? Y seguramente en ese punto ahí se establecen diferencias en el accionar, en el opinar, pero los que estamos acá debemos de accionar, debemos de ejercer la política y buscar lo que tengamos que hacer, Kiko, en la búsqueda de cómo presionar a la administración de Nicolás Maduro. Ahora, fíjate, yo recuerdo una polémica a Marta Sosa a propósito de esto de las diferencias. Decía, una cosa es que yo te respete como persona y otra es que respete los absurdos que tú dices. Toda esa política del cese de la usurpación, todo eso era un absurdo, eso era un cuento de chino. Yo eso nunca lo respeté, a pesar de que Felipe Mujica cada vez que viene me dice, ¿tú respaldaste a Guaidó? Sí, cuando arrancó, porque tenía entendido yo que la idea de la amenaza creíble era para producir una negociación, pero pues me di cuenta que esa gente no quería negociar nada, que no le interesaba la negociación porque no creía en eso. Bueno, indiscutiblemente el gobierno ha actuado de una manera no transparente, por supuesto, y los demócratas, los que exploramos todos los caminos que nos dicta nuestra Constitución, seguramente la negociación, que es uno de ellos no las han respetado y eso nos encauzó en una política que con el tiempo seguramente no dio los frutos, los resultados que espera el pueblo venezolano, pero aquí estamos, en la búsqueda de una política que nos permita acercarnos más a la realidad actual en nuestra Venezuela, una política que nos permita estar en ese contacto directo y que nos facilite ese proceso hacia una transición en nuestro país. Estaba leyendo ahorita, fíjate, Elías, vamos a meternos en asuntos, como nosotros somos amigos, podemos hablar sin mentirnos, ¿no? Fíjate, hay como 500 postulados al TCJ, o sea que ahora lo van a reducir, pero cuando tú revisas, encuentras que hay gente de esa que está dura, que está negociando o tratando de meter los suyos en el tribunal. Todo el mundo anda en eso. Pero cuando vas a las candidaturas presidenciales, es peor, hay más. En términos de que partidos que no tenían posturas electorales
manejan, tienen varios candidatos. Acción Democrática, mira, lanzaron a Henry Ramos, Edgar Zambrano, que por cierto el jueves está con nosotros aquí, y Próspero también quiere ser candidato. Pero hasta hace 5 segundos no había condiciones. Está ocurriendo un fenómeno en Venezuela, que es que la política cada día está más tostada, más de loco. Porque el gobierno no solo es gobierno y maneja las instituciones, sino que influye en la oposición como si fuera jefe de ella. Determina quién va, quién no va. Tiene partidos que son muy cercanos, tiene otros que son muy lejanos. Influye notablemente porque en el diagnóstico que ha hecho el gobierno, de la oposición sabe por dónde meterse. Y mientras eso sea así, el 2024, la única posibilidad que tiene Maduro, la primera es que consiga beneficios económicos, que la economía le funcione, que logre con todas estas medidas que tomando que reactivar la economía. Bueno, eso le atraería las masas que se le fueron. Pero la otra es que la oposición siga comportándose como se comporta. Mira, Kiko, en primer lugar, yo apuesto a que nuestro país salga adelante, pero dificulto que con este sistema nuestra Venezuela pueda salir adelante. Aquí el tema no es de medidas, no es que el petróleo aumente por el conflicto posible que hay entre Rusia y Ucrania. Aquí el tema es mientras no haya producción en nuestra Venezuela, mientras no se reactive el aparato productivo, no va a florecer nuestra economía. Y en el tema de las candidaturas, todas las candidaturas son legítimas. Ahora, en este momento me parece extemporáneo ser candidato. Ahorita tenemos que allanar el mecanismo para poder llegar a unas elecciones presidenciales que son en el 2024, como tú bien lo dices. ¿Cómo llegamos nosotros a esas elecciones del 2024? ¿Cuál va a ser el mecanismo? Aquí tenemos que lograr un mecanismo democrático, el cual nosotros del MPB siempre hemos dicho que tiene que resultar todas las candidaturas a cargos de elección popular tienen que ser mediante unas primarias, mediante unas internas. Si no es así, difícilmente podremos lograr el objetivo y el anhelo de todos los venezolanos, que es un cambio de administración, que es un cambio de modelo, ¿verdad? Y es allí donde tenemos que trabajar, donde tenemos la gran responsabilidad, todos los dirigentes democráticos, todos los dirigentes que apostamos a un cambio, tenemos que trabajar en función de ese mecanismo. ¿Cómo lograr una candidatura sólida, fuerte, que nazca de abajo hacia arriba, que nazca de los ciudadanos, que nazca de los barrios, que nazca de los sectores populares, que nazca del sentimiento de los que de verdad anhelamos y queremos una Venezuela? Habemos venezolanos que seguimos apostando a un cambio, pero para lograr ese cambio se necesita de mucha madurez, sensatez, coherencia y honestidad por parte de la dirigencia. Y ese es el llamado que le hacemos hoy en día a todos nuestros hermanos demócratas. Pero fíjate, la MUD en estos días, lo que queda de la MUD, llamó a unas primarias. Yo le he preguntado a los demás. ¿Llamó a unas primarias? No vi ese llamado a las primarias. Hizo un texto en el cual proponía la realización de primarias. Está en las redes en todos lados. Ya te lo voy a buscar. Ok. Entonces, pero no se sabe si las primarias a las que está proponiendo la tarjeta de la manito son entre ellos mismos un poquito más amplias, como lo que ocurrió en Barinas, o sin veto. Si en las primarias hay veto, o sea, si hay un solo sector, este no, este sí, pues eso no va a resultar, porque los que no vayan van a ir con sus candidaturas. Y que se produzca un fenómeno como el de Barinas, que las mayorías terminen votando por un candidato, eso es muy difícil, porque estamos hablando de la candidatura presidencial, que ya vamos a hablar de eso porque me están haciendo señas del corte. Y si algún torneo electoral tiene vanidad, es ese. Mira, candidato no es gente. El candidato puede ir de último en la encuesta y dice, no, yo no creo en las encuestas y voy a ganar. Pero imagínate tú, 19 candidatos ahorita, de los cuales a la MUP, a las primarias de la MUP, a irá Capriles y Manuel Rosales y qué sé yo, pero el resto buscará, si no hay alguien que los unifique y que se ponga de acuerdo, Dios nos libre. Ya regresamos.